Saluditos amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa. Miren, aquí estoy, ¿verdad? En el cementerio siempre, ¿verdad? De nuestros camaradas, ¿verdad? De aquí donde descansan muchos camaradas. O por decirles, esto es un cementerio como un recuerdo. Es como más o menos, se hizo algo como así, ¿verdad? Fíjense que esto era, lo pensado era bonito, ¿verdad? Hacerlo todo, pues que esto tuviera unos muros y todo eso, ¿verdad? Pero tiene mucha razón, ¿verdad? Como dicen muchos camaradas, es la verdad y duele, ¿verdad? Mucho decir. Este, esta gente manejó tanto dinero, ¿verdad? Como me escribí alguien, estos, ¿verdad? Estos señores que después entraron a la política los arrodilló, ¿verdad? Porque esa es la realidad, los arrodilló, ¿verdad? El pisto los arrodilló y se buscó muchas veces. Fíjense que todo este esfuerzo que está aquí es puro esfuerzo nato de camarada, ¿verdad? De, les digo, yo hago este material aquí porque, por ejemplo, cuando se empieza a ver esto en abandono, se procura hacer entre un grupo de veteranos de la fe, ¿verdad? Se empieza a hacer, a arreglar un poquito, ¿verdad? Se arregló esto, porque esto estaba en total abandono. Habían incluso unos huesitos que hasta de fuera estaban de un camarada por allá, ¿verdad? Se lograron poner de nuevo ahí. Y les digo, eh, eh, me, me- me decía, por ejemplo, un saludito para Davidcito. Davidcito me decía que esa ceiba la sembró él chiquitita, desde cuando se trajeron a los camaradas, ¿verdad? Él me contaba que a Oscarito y al capitán Isidoro, él se los trajo para acá, ¿verdad? Pero esa ceiba la sembró él de chiquitita, ¿verdad? Me decía que él la sembró chiquita y miren cómo ha llegado a crecer, ¿verdad? Porque él andaba los huesitos del capitán Isidoro y de Oscarito, que son primos de él, ¿verdad? Son parientes con él. Davidito me contaba que los anduvo, los tuvo en la casa, ¿verdad? Davidito también sacó los de Peca, los de Oscarito, porque estaban a la par, ¿verdad? Y se, se los tuvo en la casa, luego se los entrega a un compañero, los de Peca, ¿verdad? Y es donde como vienen a terminar los de Peca. Pero así es la historia de todos de todos estos compañeros. Por ejemplo, el teniente Vladimir, yo fui a donde estaba, yo fui a sacarlo donde estaba él, ¿verdad? Para traerlo para acá, ¿verdad? Participé en muchos, ir a sacar a muchos camaradas, ¿verdad? Mire, a hablarles un poco del PECA, ¿verdad? Y de muchos en general, ¿verdad? El PECA, el PECA, va, ya muchos me están preguntando, ¿verdad? Porque voy a hacer el material completo. Les voy a hablar del PECA hoy este día, el PECA y de muchos más, ¿verdad? El PECA, por ejemplo, fíjense que al PECA yo lo conozco en el 87. Les he contado que el PECA, yo no conocía al PECA. El PECA ya era veterano, ya era veterano. El PECA había sido del batallón BRAC. Incluso Víctor Chali Lima lo menciona mucho, ¿verdad? Y lo menciona. He visto fotos del PECA, ¿verdad? En Tenancingo. He visto fotos del PECA. Entonces al PECA tuve la oportunidad yo de conocerlo cuando, cuando entra en el 87, ¿verdad? El PECA lo capturan, como les había contado un poco por irles adelantando, lo capturan en Tenancingo, el Bracamonte, ¿verdad? Es herido, le pegan una ráfaga aquí, ¿verdad? El PECA siempre tenía la mano, esta mano mala, ¿verdad? Pues la tenía delgadita, ¿verdad? Aquí le habían puesto unas platinas. Eh, el PECA entonces lo hacen prisionero ahí, lo llevan a la Fuerza Aérea, en la Fuerza Aérea lo estuvieron torturando, según lo que me contaba el PECA, ¿verdad? Fuimos muy amigos con el PECA, ¿verdad? Eh, parte, yo aprendí mucho de personajes como por decirles el Capitán Odir de las Fuerzas Especiales, del Teniente Vladimir, de el Drácula. Luego el Peca, ¿va? Les hablo de los que cayeron, ¿va? Murieron, ¿va? El Peca. Con el Peca conocí más, ¿verdad? Hoy les voy a contar la única burrada que yo he hecho en mi vida. La hice con el Peca, ¿va? Porque el Peca me dijo que lo hiciéramos, ¿verdad? Voy a contar. Entonces, tuve la oportunidad de conocer al Peca. Llega el 87, nos conocemos ahí en el Amate Mando, ¿verdad? En el Amate Mando. Eh, por supuesto les he dicho que ahí está mi madre, ¿verdad? También, ¿verdad? Zoila, ahí está. Llega el Pecas a la Mate Mando, ya llega, ¿verdad? Y en ese tiempo viene viene, entra un operativo del Belloso, ¿verdad? Entra un operativo del Belloso en el 87.
Entonces, es cuando les he contado que nos encuentran entatusados, ¿va? Nos hayan entatuzado en un lugar, entonces viene y, y estábamos metidos en un tatú, ¿va? Les he contado varios, les he contado varios. Estábamos con el capitán Odí, el teniente Vladimir, mi persona, creo, Guasayo también, Guasayo que está ahí, no me acuerdo quién más, pero bien, ¿verdad? Y estábamos en ese tatú, entonces de repente, ¿verdad? Porque teníamos un combate con el Belloso, ¿verdad? Y eh, piden fuego aéreo y aparece una avispita y dos roqueteros, ¿verdad? Dos roqueteros, ¿verdad? Y aquella cosa, bajar y bajar y bajar y bajar, pasar tan bajito, ¿verdad? Tan bajito. Y entonces algunos, pues sí, pero tronaban aquellas ametralladoras eléctricas, ¿verdad? Solo hasta que eran balaceras, y aquellos surcos que le abrían a uno, a las de uno. Entonces, algunos pecas solo le daban vuelta a una casita que había ahí con pasamano de adobe. Solo le daba vueltas a la casita ahí en el amate. Entonces ahí, y otros metidos. Pero ese era un apoyo nada más y pasaban, ¿verdad? Los helicópteros y disparando y disparando. Pero venía avanzando el Belloso en ese momento, venía avanzando, venía avanzando. ¿No? Entonces, bueno, pasa de repente. Yo estaba medio, pero había otro tigre que estaba delante de mí, ¿va? Entonces estaba medio ahí, medio chiviado, pues, y todo, ¿va? Pero daba temor, pues, aquello. Entonces viene, y el Peca fuera, el Peca como estaba recién entrado, ¿va? Y el Peca, mi respeto, les digo, era ácido para el combate, era ácido, el Peca. Por ahí, les voy a mostrar una imagen que es con el lado del Peca, hasta el estilo del Peca, parecía militar, ¿va? Entonces, eh, entonces el PK se había quedado fuera, ¿va? Andaba un AK-47 con un cargador de 40, ¿va? A ver cómo había hecho para conseguirlo, pero ahí andaba el PK con ese. Entonces viene y y de repente empieza a sonar, empieza el PK, ¿verdad? Empieza el combate con el PK. Entonces a todo eso, para eso, pues, empieza la desesperación, la agonía de querernos salir de ese tatúa. Entonces, el tigre que estaba delante de mí, hijo, hace la pendejada, ¿verdad? Porque no le pude llamar, sale y dispara desde la boca del tatú. El tatú era una zanja así, en L, ¿verdad? En L y luego, digamos casi en L y luego en Z, ahí empezaba el tatú. ¿Va? Entonces estaba la zanja que a uno le llegaba por aquí, después iba reduciendo porque iba reduciendo. Entonces viene este camarada que estaba delante de mí, comete, hace la pendejada, hace que va a salir y dispara. Puta, ¿para qué fue eso? Digo, ¿para qué fue eso? En ese momento, nos... ¿Qué es lo que hizo este tipo? Darle ubicación al ejército donde nosotros estábamos. Puta, entonces, pero esa es cosa de fracción de segundo, todos pensando. A mí me empujaban, va, también. Y yo empujaba a este y no quería salir, va, no quería salir. Entonces vengo yo y pues si la agonía de que lo agarren vivo a uno, ¿verdad? Huevos. Entonces le dije, bueno, en un momento, chate para atrás y yo me salgo. Y le pegaba con la boquilla de la K-47 y es chaflanada, ¿va? Puta, que no sé qué, no. Entonces vengo y, y le dije que me diera chance. Entonces, lo que hago, solo llego a la zanja y me pego la devanada y caigo en la esquina de la casa, ¿verdad? Y él peca todo eso, ráfaga y ráfaga y ráfaga, deteniéndolo, porque eran los comandos del Belloso. Entonces, cuando yo salgo y llego a la par del peca, ya, ¿verdad? Me cubro en la esquina, el peca estaba en la esquina de una cosa de un pasamano, pero era de adobe, ¿va? Los adobes son cuadrados así, entonces el peca estaba ahí, y entonces ya éramos dos, ¿verdad? Ya dos AK-47 ya era otro rollo, ¿va? Entonces ya empieza el combate. Y entonces, por supuesto, el peca, como el peca venía con ganas, ¿verdad? Porque de eso pasa, amigo. Miren, llega un momento que ese volado le llegó a gustar a uno, ¿verdad? Entonces, el peca venía con ganas, ¿verdad? Entonces viene, claro, por decirles que la casa estaba así, ¿verdad? Estaba así, entonces ellos estaban allá, el tatú estaba ahí, por así decirlo, entonces, y la casa, y ellos estaban por allá, ¿sí? Entonces, pero hay un callejón, que es el callejón, ¿verdad? Que pasaba como a unos 15 a unos 10 metros de la casa abajo, y el camino de todo. Entonces, claro, cuando ya éramos dos y lo estamos,
ya con dos AK-47 ya la cosa se fue poniendo mejor. Entonces viene, a ese momento sale Vladimir y sale el otro que no quería, y de ahí sale Guasayo, sale, y de ahí sale el otro, de ahí sale el capitán Odir, y entonces, pero el capitán Odir inmediatamente, la visión, la visión, a todo eso, pues sí, la visión del capitán Odir, bicho el callejón, me digo. Entonces, porque para no podernos sacar aquí, ¿verdad? Entonces viene y ya ellos iban echándose la maniobra, ¿verdad? A echarnos la maniobra, el Belloso, echarnos la maniobra. Entonces, eh, en ese momento, bueno, yo mi mochila no la pude sacar ahí, quedó mi mochila y perdí mi mochila, ¿verdad? Entonces, a eso, el Peca seguía, el Peca, el capitán Odir, el Vladimir, entonces viene bicho vos y fulano, el callejón, ¿verdad? Claro, cuando yo llego al callejón, ¿verdad? Yo que llego al callejón, pero yo no llegué, pues esa guerra le enseñó muchas cosas. Si yo hubiera otro dundo, llego, empiezo a disparar. No, no, no. Yo llegué al callejón y me quedé calladito, ¿verdad? Me quedé calladito. Cuando veo el comando, el tigre que venía ahí, dijo, hasta pintado de la cara, ¿va? Así, pues, se hacían unos bareteados así, ¿verdad? Y lo veo, ¿va? Entonces, luego el segundo que venía, ¿verdad? El segundo me jodió a mí, ¿verdad? El segundo me pega el balazo en la pierna, me pega el balazo, ¿verdad? Entonces, ya ahí ya había problema, ya había problema y no aparecía el otro que me han mandado conmigo, no aparecía, ¿va? Entonces, un momento que ya tenía ¿verdad? Como dijo Careloco, solo se siente como una pedrada, ¿va? Ya hasta había tirado hasta una granada, ya lo había logrado contener, ¿verdad? Pues me tocó desbarrancarlo. En ese momento a mí solo, hasta una granada había tirado, entonces ya me fregó otro, pues, otro que venía. Me ubicó donde estaba y me pegó en la pierna, ¿verdad? Entonces, ya de ahí me salgo, le digo al otro, ahí te queda la posición, güey, me jodieron y me fui, me retiré, ¿verdad? Entonces, por contarle unas historias con las que pasé con el Peca, con el Ramón Belloso, ¿verdad? Luego les voy a contar otra chistosa. No sé por qué nos, con el Peca nos juntamos. Yo venía una vez y el Peca había salido a no sé qué a San Salvador, a una casa de seguridad, pero el Peca había ido a algo. En San Salvador nos juntamos juntos con el Peca y llegamos en una casa de seguridad. Entonces en esa casa habían llevado como 50 pares de botas, ¿verdad? Que venían para el cerro, que venían para el cerro. Entonces viene el Peca no sé por qué llegó, pero yo venía de recuperación de una esquirla que había caído aquí, ¿verdad? Aquí en la boca del estómago, entonces la esquirla de M79. Venía de recuperación. Entonces llega el Peca, que al Peca lo traían de otro lado y nos juntamos en el mismo lugar, ¿va? Y lo dejan al Peca. Y le dije al Peca, mira, todo este vergo de volados que van para allá, para el cerro, pero no venían esa vez, ¿va? Entonces, con el Peca agarramos un par cada uno y nos la pusimos, ¿va? Llega el carro de saludos para mi amigo Otto Urrutia, Otto Urrutia, saludos para este amigo. Eran de las bases que les digo, de la gente que trabajaba, porque esta guerra fue muy compleja, ¿van? No es que solo aquí, ¿van? No, había gente que trabajaba en San Salvador, otros, ya en otros les explico, otros que trabajaban internacionalmente para recaudar fondos, para vestirnos, para comer y todo, ¿verdad? Y entonces, pasa uno, Otto Rutia, ya en un carro polarizado, ¿va? Creo que era una camionetilla ocre, Subaru, Subaru bien nuevita, pues, nueva, pues. No sospechaba de nada, polarizada. Y llegan, ya están listos, sí. Todo eso. Nosotros con el Peca ya nos habíamos puesto un par de botas cada uno de esas junglas nuevas que estaban ahí, que habían llevado ahí. Nos habíamos puesto un par de botas, ya traía el par del Peca y traía otro par puesto. Entonces nos subimos. Pero el tipo solo dijo, vaya, súbanse. Y agarramos la mochila que andamos cargando con las cositas, las poquitas cositas que andábamos, ¿va? Las camisas. Y entonces, y el pantalón y nos venimos. Y entonces llegamos cuando llegamos aquí entre el desvío entre las Flores y Tonaca, donde nos donde nos estaban esperando los compañeros, y cuando nos bajamos del carro, nos despedimos del amigo, ¿verdad? Este amigo Otto Rutia, que también era un combatiente, pero era comando urbano en ese tiempo, era el que encargaba de movilizar los heridos y sacar a los que iban con permiso, descansar, alguna cosa, ¿verdad? Entonces, nos vemos.
y le demos un abrazo, le tocamos, ¿no? Gracias por las botas. Y se las enseñamos. Y, y solo el hijo de puta, lo que han hecho, no se imaginan, hijos de puta, dijo que si nos paran y nos hubieran hecho pedazos por esa bota que ustedes traían. No, pero ya pasamos, gracias a Dios no pasó nada. Entonces, con el PECA, ¿va? Entonces, inmediatamente pues, informaron desde allá ¿va? Lo que había pasado y nos llamaron, ¿verdad? Con el PECA, nos dejaron las botas, todo, todo. Pero en esa cosa ya nos habíamos hecho bien, bien cheros con el PECA, bien cheros, ¿verdad? Y la única pendejada que yo conocí, que he cometido en mi vida. Entonces, no sé cómo el PECA logra conseguir un bote de pastillas de azepam, ¿verdad? Por contar la historia, la única pendejada que en mi vida había conseguido el PECA. Y me dijo, bicho, mira, me dijo, nos habían mandado a la cocina juntos de castigo, de castigo. Por eso de las botas, ¿verdad? Estábamos moliendo y buscando leña. Entonces, en eso, el PECA fue a hacer un café ahí en la cocina, un café, 2 tazonadas de café, ¿verdad? De esos volados, y 2 tazonadas de café amargo. Y me dijo, más bicho, cham, me dio 4 pastillas de esas y con café amargo. El PECA creo que no sé cuántas, el PECA dobló la dosis para él. Yo nunca había probado, ¿sabes? La onda es que nos pusimos pedos, como dicen. A raíz de eso, puta, nos alargan más el castigo, nos alargan más el castigo. La única vez con el PECA, ¿verdad? Nos castigaron a los dos. Ya estábamos castigados por las botas. Y ahí las pastillas esas de azepamba, la única. Y, y el problema, pues se nos hace el problema y casi pasamos 15 días castigados, creo que 2 semanas más nos pusieron después, casi un mes. Entonces, este, ahí, ahí estuvimos con el PECA, ¿va? Porque el PECA era tigre, el PECA ya era tigre, pues sabía un montón de cosas. Les digo, tenía esta mano la tenía fregada, pues aquí tenía unas platinas, siempre la andaba tronando, se la tenía como larga, ¿verdad? Pero era excelente combatiente, ¿verdad? Y después de que nos castigaron, porque aquí nos castigaron y después nos llamaron y nos puesto en mando y nos agarraron aquí, ¿verdad? Como quien dice, es que no saben, va, pero pues sí, yo no creí que ese volado fuera a hacer tanta reacción, ¿verdad? Pero con el café amargo, eso nos dio una pelazón media, ¿verdad? Eh, por contarles historias de las que nos pasó con el PECA, ¿verdad? Bonitas, digo yo, pues porque yo una tan sola vez, va, que he cometido un error de esos que decirles de consumir algo de droga, va, porque son drogas esas voladas. Entonces, luego les digo con el PECA, nos vemos en Ciudad Delgado también, va. Estábamos peleando en la Juana López junto con el PECA. Y nos habíamos hecho bien chero, ¿verdad? Y ahí en la Juana López íbamos, ¿verdad? Todos va corriendo, todos en zigzag va corriendo, porque estaba perro el combate, ¿va? Estaba la guardia y los chaneques, no, creo que hasta la policía de Hacienda, ¿va? Entonces, pues sí, uno sentía, pues los francos estaban ahí sí fuimos a caer, dicen, los francos estaban a la orden del día, ahí en ese Ciudad Delgado, era yuca. Y además, o sea, estábamos peleando con la guardia, ¿va? Que la guardia es especialista, la guardia está hecha para pelear en posiciones, ¿verdad? Para eso está hecho, entonces ir a la ciudad y pelear con la guardia era cabrón, pues como dicen, eran buenísimos para eso. Y los francos, excelentes. Entonces, cuando empezamos, llegamos toda la noche, y así estuvimos en ese Ciudad Delgado. Llegábamos hasta un lugar, nos retrocedíamos, así estuvimos, ¿verdad? Aquella cosa parecía vaivén, así en ese Ciudad Delgado. Retrocedían ellos, los seguíamos y nos retrocedían a nosotros y así estuvimos, ¿verdad? Como vaivén en ese volado, para allá y para acá. Entonces, el día siguiente ya cuando amanece, ¿verdad? Puta sal. Empezamos todo, va de nuevo, ya a las 6 de la mañana, poste por poste, esquina por esquina. Entonces siempre a uno le da cólera, ¿va? Porque todos corriendo y aparece un tigre ahí. Y así, no, hombre, a ratito, ¡plá! Teníamos el primer herido. Hijo de puta, ya habíamos pasado todo, estábamos adelante ya. Y ese casi que creo que era el antepenúltimo, íbamos como 10. Y ese tigre, morir así, ¡plá! Ya teníamos el primer hecho. Puta, qué rabia, ¿va?
y empieza el de pije para poderlo sacar de ese lugar, ¿va? Porque estaba perro, porque era un franco el que le había pegado. Entonces estaba perro para poderlo sacar, ¿va? Entonces el Peca, ¿va? Que era así, chispa, pues, ¿va? Porque esa guerra uno tenía que ser chispa, ¿verdad? Aquí, como dicen, cuando uno pispileaba en esa guerra, ahí la caguceaba, ¿verdad? Así es que vamos a seguir, camaradas, con lo del PECAS de Ciudad Delgado, ¿verdad? Suscríbanse a mi querido Sergio WhatsApp. He querido contarles un secreto que no les había querido contar nunca, ¿va? Pero tengo que contarles, ¿verdad? Que nos pasó junto con el PECA, ¿verdad? Suscríbanse a mi querido Sergio WhatsApp. Bendiciones para todos y todas.